Hay pocas cosas que generen más inquietud al volante que ver cómo de repente se enciende una luz de advertencia en el salpicadero. Ese pequeño testigo luminoso, ¿verdad?, puede convertir un viaje tranquilo en un mar de dudas. Pero bueno, entender qué significa es el primer paso para recuperar la calma. Si la respuesta es sí, lo primero es no alarmarse. No hay por qué entrar en pánico. Es simplemente la forma que tiene el coche de decir que algo necesita atención. Y hoy vamos a descifrar exactamente qué mensaje nos está intentando enviar. Y es muy probable que detrás de esa luz de advertencia se esconda este código, P2185. A simple vista, claro, parece un auténtico galimatías técnico. Pero vamos a desglosarlo, a abrirlo en canal, para que al final de este análisis no le quede ningún secreto. Venga, pues vamos a empezar a descifrarlo. ¿Qué significa realmente P2185? Hay que pensar en este código como si el coche nos estuviera hablando para comunicarnos un problema muy, pero que muy específico de su sistema. Dicho de una forma más sencilla, la centralita del coche, su cerebro, ha detectado un voltaje demasiado alto en uno de sus sensores de temperatura. Este sensor, el ECT número 2, es como un termómetro. Pero en lugar de medir con mercurio, envía una señal eléctrica. Si esa señal es más alta de lo normal, la centralita interpreta que algo no cuadra y, por pura precaución, enciende la alarma. Y ojo, porque este sensor es muchísimo más que un simple termómetro. La información que le envía a la centralita es absolutamente crucial. Afecta casi todo, desde lo eficiente que es el motor con el combustible hasta cómo funciona el aire acondicionado. O sea que cuando falla, la centralita empieza a tomar decisiones con datos incorrectos. Y ahí es donde de verdad empiezan los problemas. Entonces, si este sensor tan importante está enviando datos que no son correctos, ¿cómo se manifiesta eso en el día a día? Porque no se trata solo de una lucecita encendida en el tablero, para nada. Y uno se puede preguntar, ¿por qué iba a fallar el aire acondicionado o a subir el consumo? Pues es que todo está conectado. Si la centralita cree que el motor está más frío o más caliente de lo que está en realidad, va a ajustar la mezcla de combustible de forma incorrecta. Y esto no solo provoca un mayor gasto y una pérdida de potencia, sino que incluso puede llegar a desactivar sistemas secundarios como el aire acondicionado, como si fuera una medida de protección. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está causando realmente este código de error? Vamos a desglosar quiénes son los culpables más probables, porque claro, la solución perfecta depende de encontrar el origen exacto del fallo. La buena noticia es que la inmensa mayoría de las veces el problema es eléctrico y está muy localizado. Podría ser el propio sensor, que es relativamente barato de sustituir, o a veces es algo tan tonto como un conector que está sucio o un cable que se ha dañado. Solo en casos muy raros el problema está en la propia centralita del vehículo. Y ahora la parte crucial. ¿Cómo se diagnostica este problema correctamente? Aquí, tener un enfoque sistemático, un método, es la clave para no perder tiempo ni dinero. Pero antes de ver los pasos, una advertencia muy importante. La tentación más grande es correr a cambiar el sensor. Pero, ¿y si el problema real es un simple cable roto? Pues que el código de error volverá a aparecer. Por eso, un buen diagnóstico no es solo importante, es que es fundamental para no malgastar recursos. El proceso de diagnóstico siempre debería ir de lo más simple a lo más complejo. Se empieza con una buena inspección visual, buscando a ojo cables pelados, conectores sucios, signos de corrosión. Es sorprendente la de veces que esto revela el problema sin necesidad de herramientas. Si todo parece estar en orden, pues el siguiente paso es usar un multímetro para ver si la resistencia del sensor cambia con la temperatura y así confirmar si está vivo o no. Bien, una vez localizado el problema, ¿cuáles son las soluciones? Y quizá algo todavía más importante, ¿qué puede pasar si este código se ignora? Como es de pura lógica, la solución es una consecuencia directa del diagnóstico. Si el sensor está mal, se cambia. Si es un conector sucio, se limpia. Esto demuestra que un buen diagnóstico es, en realidad, la mitad del trabajo de reparación. Desde luego, ignorar esta señal tiene consecuencias directas, y la primera de ellas se nota en el bolsillo. Con una lectura de temperatura que no es correcta, la centralita inyecta más combustible del necesario. Es como si se tirara dinero literalmente por el tubo de escape. El siguiente paso es un rendimiento mucho peor. El motor ya no funciona de manera óptima, lo que se traduce en esa sensación de que el coche va más lento, que es más perezoso y le cuesta responder. Y aquí llegamos al riesgo más grave de todos. Si la centralita no sabe la temperatura real del motor, no sabrá cuándo tiene que activar los ventiladores de refrigeración. Esto puede provocar un sobrecalentamiento, con el peligro de causar daños carísimos en componentes críticos como el catalizador, o peor aún, en el propio motor. Así que, al final, el punto clave es este. Aunque las consecuencias de ignorar el problema pueden ser muy graves, la causa suele ser bastante sencilla. La solución a menudo no implica una reparación enorme y compleja, sino que se encuentra en el propio sensor o en sus conexiones.
Y terminamos con esta idea. En lugar de ver el testigo de avería como un problema, podemos verlo como una comunicación vital. No es una avería como tal, es una notificación. El coche nos está diciendo, oye, uno de mis sensores no está bien, podemos revisarlo antes de que esto se convierta en algo más serio. Y claro, atender esa llamada a tiempo es la forma más inteligente de mantener todo en perfecto estado.